Buenos días con todos. El día de hoy lo que yo un poco les voy a presentar es qué es lo que hace la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y por qué es necesaria esta institución y su control sobre los mercados. Para iniciar un poquito, lo que les voy a contar es la historia de cómo se dan o por qué se dan la necesidad de la creación de leyes que controlen de alguna manera el mercado. No sé si me pueden ayudar con el control. Ya. Entonces, la primera ley que regula un poco el mercado, ley de competencia, se llama el Sherman Act. Esta se da en Estados Unidos y es porque básicamente luego de la revolución industrial, como ustedes saben, las empresas tuvieron un crecimiento muy grande. Las empresas tuvieron un importante crecimiento en todo ámbito, ¿no? De estructura, infraestructura, económico, y esto hizo que estas empresas tengan mucha más influencia dentro de los consumidores y también incluso dentro de la política. Entonces lo que empezaron a hacer, o lo que el Congreso de Estados Unidos en esa época hizo, fue que a pesar de que sean grandes, no sancionar el hecho de que sean grandes, pero sí que no hagan abuso del poder de mercado que tenían y que tampoco funcionen a través de acuerdos. ¿Qué quiero decir con acuerdos? Básicamente habían empresas, 2 o 3 empresas que estaban en un mismo sector y que las 3 eran increíblemente grandes y que para no competir entre sí llegaban a acuerdos entre ellas y jugaban como uno. Entonces no había ningún beneficio para los consumidores, sino más bien un perjuicio. Entonces eso de ahí es lo que reguló la primera ley de competencia y esto fue dado en 1890, es decir, hace más de 100 años. De igual manera en Europa se inicia en 1957. Estas son las 2 primeras iniciativas que se tiene en referencia a esto. Ahora, si ustedes ven ese cuadro de ahí, sí, nosotros podemos observar los diferentes años que los países de la región implementaron una ley de competencia. ¿Sí? Tenemos Argentina, por ejemplo, que es en 1923, México, lo que estamos con el compañero embajador, en 1931 y así sucesivamente, y el Ecuador, ¿sí?, creó la Ley Orgánica de Regulación y Poder de Mercado en el 2011. Y aquí hay un factor muy importante. El hecho de que nosotros tengamos una ley nueva tiene un aspecto bueno y un aspecto malo. Vamos a contarles primero el bueno. El aspecto bueno es el hecho que para nosotros como técnicos de la superintendencia, nosotros ya tenemos experiencias de otros países que nos ayuda a cómo llevar los casos de investigación. Recordemos que es un aspecto bien técnico y que por lo tanto cada uno de los pasos que seguimos en un proceso de investigación es muy importante. Y en estos nosotros tenemos la facilidad de poder conversar con otros países, a ver cómo ellos lo llevaron a cabo, etcétera. Pero tenemos un problema. Tenemos una parte negativa de tener una ley nueva y es el hecho de que comportamientos anticompetitivos que no están permitidos en la ley son naturalizados. Para la gente es normal que si yo me voy a algún sector o alguna tienda o alguna farmacia o lo que sea, afuera de la farmacia está 30% de descuento. ¿Qué es lo que entiendo yo como consumidor? Que todos los productos están en 30% de descuento. Entonces cuando yo entro y adquiero un producto, resulta que justo ese que yo compré no ha tenido el 30% de descuento. Entonces ese tipo de acciones que se pueden dar a conocer o que son conocidas como prácticas desleales de engaño al consumidor, ¿de acuerdo?, están naturalizados. Que si yo me acerco a un supermercado X y compro algo y en el sticker dice $2 y cuando llego a la caja me cobran 3 porque se han equivocado, así mismo es, así ha de ser. Entonces hay muchas cosas que están naturalizadas y que por lo tanto para nosotros como superintendencia hace más difícil el trabajo, ya que no solamente tenemos que dedicarnos a seguir casos de investigación, sino que tenemos que meternos en cambiar esas lógicas que tenemos, esa lógica de abuso de poder de mercado por parte de los operadores y esa lógica que tenemos como consumidores de no reclamar, de no hacer efecto dentro de lo que se manifiestan nuestros derechos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese ámbito,
¿Se me pueden ayudar cambiando, por favor? Hablando un poquito de historia, como les decía, en el 2011 se crea la ley orgánica, pero es en el 2012 que recién empieza la superintendencia. El 6 de septiembre se elige al superintendente, por lo tanto llevamos más o menos 2 años y medio de trabajo, tomando en consideración que los primeros años siempre es tratar de armar la institución, y somos parte de la función de transparencia y control social, no somos parte del Ejecutivo. ¿De acuerdo? Así como todas las entidades reguladoras de control, las entidades de control, nosotros somos parte de la función de transparencia y control social. Entonces, ¿cómo lleva a cabo la superintendencia sus análisis o sus acciones? Siguiente, por favor. Ya, nosotros tenemos 2 ámbitos de acción, ¿sí? El primero es el que se conoce como un análisis ex ante, es decir, ¿qué es lo que la superintendencia hace para evitar que hayan comportamientos anticompetitivos? ¿De acuerdo? Y esto es con el objetivo de evitar y prevenir. Y también tenemos el tema del análisis ex post. ¿Qué quiere decir el análisis ex post? Una vez que se da un comportamiento anticompetitivo, a pesar de las acciones que hicimos, ¿qué es lo que hace la superintendencia? Sanciona, corrige o elimina estos comportamientos anticompetitivos. Entonces, en el análisis ex ante, nosotros tenemos la abogacía de la competencia, ¿sí? Tenemos control de concentraciones, y en el ámbito ex post nosotros tenemos abuso de poder de mercado, acuerdos y prácticas restrictivas y prácticas desleales. Ahora les voy a contar un poquito qué es lo que hacemos en cada una de estas intendencias. En el ámbito de abogacía de la competencia, el objetivo fundamental es la creación, ¿sí? La creación de un ambiente que sea propenso para la competencia, es decir, que sea adecuado. Entonces, ¿a través de qué es que abogacía de la competencia trata que haya este ambiente? Bueno, nosotros primero asesoramos a todas las instituciones públicas, principalmente del Ejecutivo, que estén implementando normativa, porque entendemos que muchas de las veces el problema fundamental, ¿sí?, son barreras de entrada legales, es decir, muchas normas que nos ponen y que lo que hacen es limitar o reducir que hayan nuevos operadores. Incluso trabajamos con municipalidades en temas de ordenanzas municipales, ya que estas también pueden ser barreras de entrada para operadores nuevos. Y el objetivo es el siguiente: aquí en el país, lastimosamente, como es un tema nuevo, todavía no tenemos expertos y la gente todavía no conoce mucho de lo que es la competencia. Por lo tanto, es necesario que nosotros apoyemos a todo nivel en este marco de la generación de normativa nueva. Adicionalmente, lo que nosotros hacemos también, y como el día de hoy estamos aquí en un congreso, es generar este tipo de espacios para promover y mostrar qué es lo que hace la superintendencia y enseñar a la ciudadanía en general y a los empresarios y operadores económicos qué cosas están prohibidas, qué cosa es lo que dice la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y qué es lo que podemos hacer para mejorar estas condiciones. Adicionalmente a esto, nosotros también desarrollamos estudios de mercado, ¿sí? Estos estudios de mercado lo que hacen es buscar indicios o buscar posibles problemas que hayan en los diferentes sectores, ¿sí? Uno de esos estudios es efectivamente el que desarrollamos a nivel de la relación comercial que hay entre proveedores y los supermercados. Este estudio, ¿sí?, terminó en que nosotros emitimos un manual de buenas prácticas porque habían demasiados problemas entre los supermercados y sus proveedores. Los supermercados pagaban mal tarde nunca a los proveedores, los supermercados devolvían los productos a los proveedores sin justificación, habían muchas condiciones que no estaban bien, ¿de acuerdo? Entonces nosotros emitimos un manual el cual pretende actuar como controladores de estas relaciones comerciales. Pero resulta que en este proceso nosotros también dijimos que se abra un nuevo espacio para operadores de la economía popular solidaria, pequeños y medianos,
que los supermercados apoyen, ¿no es cierto?, abriendo las perchas para nuevos productores pequeños y medianos y de la economía popular y solidaria. Obviamente al principio tuvimos algunos problemas en este ámbito, pero empezamos también a hacer rondas de negocio, como ustedes veían al principio en el video, y desarrollamos muchas rondas de negocio, ya más de 30 rondas de negocio, en las cuales logramos que hayan 437 nuevos proveedores en los supermercados a nivel nacional. Y si hablamos en relación entre enero y junio del 2014 y enero y junio del 2015, hemos logrado que 300 millones de dólares, bueno, más o menos 290 millones de dólares, sean direccionados hacia compras pequeñas, entre 0 y 50 mil dólares, entre 50 mil y 250 mil, y entre 250 mil y 1 millón de dólares. Eso hemos logrado con este manual. Pero esto fue a través de una estrategia en donde lo que tratamos de hacer es capacitar a la ciudadanía para que vigile los mercados, involucrar a la academia, ya sean estos colegios técnicos o universidades, operadores económicos e instituciones de control. A través de asambleas productivas, lo que hicimos fue convocar a todos los actores, principalmente públicos, que tenemos que ver en el proceso productivo, porque nos dimos cuenta que, lastimosamente, por el hecho de tratar de cumplir con ciertos parámetros o ciertas cosas, en vez de apoyar y promover a que hayan más proveedores, a que hayan más empresarios, más emprendedores, lo que estábamos haciendo era limitar. Porque resulta que para poder poner una empresa yo tenía que sacar certificaciones del INEM, del ARTSA, que me pedían 1 millón de papeles, que me pedían 1 millón de cosas, que muchas veces lo que hacíamos era desincentivar a que la gente pueda ser emprendedora. Entonces generamos estos espacios para que esta gente que tenía estos problemas puedan acceder a estos espacios a solucionar esos problemas. Entonces convocamos a todas las instituciones públicas, llámese ARTSA, llámese INEM, llámese MIPRO, llámese MAGAP, etcétera, y con los productores empezamos a desarrollar esta dinámica, y en muchas de las veces habían problemas ya de índole técnico, por ejemplo, o sea, es decir, los empresarios o los emprendedores les hacía falta cierto conocimiento técnico, y es ahí donde involucramos a las universidades, a través de proyectos de vinculación, a través de proyectos de investigación que les sirve a las universidades, que sean aplicados al sector real, y de esta manera ir solucionando estos problemas que tenemos en el ámbito productivo. Esto, como les digo, ha permitido que tengamos más de 430 nuevos operadores que estén proveyendo a los supermercados y 300 millones direccionados hacia compras de entre 0 y 50 mil y 250 mil y 250 mil a 1 millón de dólares, lo cual ha dinamizado mucho este sector. Luego de esto, en el ámbito ex ante, nosotros también vemos lo que es el control de concentraciones. ¿Pero qué es el control de concentraciones? Es básicamente que operadores o empresas que quieran fusionarse o que una empresa quiera comprar a otra, ¿sí?, tiene que solicitar la autorización de la superintendencia cuando cumplan ciertos umbrales. Si son empresas que tienen más del 30% de un mercado relevante, antes de fusionarse o antes de comprar otra empresa, tiene que solicitar la autorización a la superintendencia. Les voy a dar ejemplos de casos que ya han pasado. Por ejemplo, Coca-Cola compró Tony. Todos conocemos Coca-Cola compró Tony. Y esa operación, ¿sí?, tuvo que ser autorizada por la superintendencia. Es decir, ellos primero vinieron y dijeron: superintendencia, queremos fusionarnos, por favor, autorícenos. Y nosotros como superintendencia tenemos la potestad de autorizar, condicionar o negar una operación de concentración. ¿Sí? Autorizar, bueno, quiere decir sí, efectivamente usted puede comprar a la otra empresa o las dos pueden fusionarse sin ningún problema. Condicionar quiere decir que para poder fusionarse, para poder comprar otra empresa, tienen que cumplir ciertas condiciones. En este caso, para Coca-Cola, por ejemplo, impusimos la condición de que en las refrigeradoras, sí, las refrigeradoras esas que ustedes ven en todas las tiendas a nivel nacional, el 20% de esas refrigeradoras están abiertas para que se pueda ubicar producto nacional. Antes lo que pasaba era que
que los vendedores de Coca-Cola llegaban a la tienda y le decían, cuidado, pongas un producto que no es de Coca-Cola en esta refrigeradora. Ahora no, eso ya no es posible. Entonces, si conocen incluso casos en los cuales aún todavía hay ese tipo de condiciones, nos pueden avisar a nosotros como superintendencia para tomar acciones en ese caso específico. Pero ahora, como les digo, es el 20% de todas las refrigeradoras de Coca-Cola están abiertas para ingresar o para poner producto nacional, ¿sí? Entonces, también, como les decía, tenemos la posibilidad de negar operaciones. Sí, ya se han dado en algunos casos específicos donde nosotros vemos que esa fusión o esa unión de dos empresas puede afectar al mercado. Un ejemplo claro fue, por ejemplo, en oxígeno, que se da oxígeno a los hospitales. Resulta que en ese mercado hay 4 empresas, todas transnacionales, y las 2 principales empresas querían fusionarse. Entonces era obvio, era muy claro el hecho de que si las 2 se fusionaban iba a eliminarse competencia en el sector, por lo tanto se negó esa operación. Un ejemplo que no se negó, pero que antes de que quisieran hacer algo, cambiaron la estrategia de las empresas, es en el sector de cementos, por ejemplo. Ustedes conocen Holcim, es la empresa más grande de cementos. A nivel internacional, Holcim compró Lafarge, que es una empresa francesa. Pero esa operación aquí en el Ecuador no pasó, porque ellos sabían que esa operación muy probablemente lo que íbamos a hacer era negar, porque el uno tiene, si no me equivoco, como 75% del mercado, el otro tenía creo que el 10% del mercado, entre los dos iban a ser cerca del 90% del mercado. Por lo tanto, ellos lo que hicieron fue, en el Ecuador, Lafarge se vendió a una empresa del Perú, a otro grupo, no se le vendió a Holcim, para evitar que efectivamente esa fusión pase por la superintendencia y nosotros muy posiblemente podamos negar esa operación. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las acciones que el objetivo principal es evitar que en un futuro, a través de este tipo de compra de acciones, de fusiones o de adquisiciones, hayan problemas mayores en competencia. Ahora vamos al ámbito ex post, es decir, una vez que se da un comportamiento anticompetitivo, ¿qué es lo que la superintendencia hace? En el primero tenemos lo que nosotros llamamos el abuso de poder de mercado, ¿sí? ¿Qué es lo que conocemos como abuso de poder de mercado? ¿Sí? Primero tenemos que determinar si una empresa tiene efectivamente poder de mercado. ¿Qué quiero decir con poder de mercado? ¿O qué entendemos? ¿O cómo podemos reconocer si una empresa tiene poder de mercado? Es cuando una empresa, ¿sí?, puede cambiar precios o cambiar cantidades sin que ningún competidor pueda influir en esa decisión. Les voy a poner un ejemplo. Si yo soy el único aquí en este auditorio que vendo aguas, yo puedo subir, bajar, mover precios como yo quiera, porque no tengo un competidor el cual me haga cambiar esa decisión. Por lo tanto, yo puedo poner el precio que yo quiera. Eso quiere decir que yo tengo poder de mercado. Pero algo muy importante es lo siguiente: el poder de mercado per se, es decir, en este momento o antes de, no es necesariamente malo. El problema viene dado cuando hay un abuso de ese poder de mercado. Porque, por ejemplo, ¿qué tal si yo, a través de esfuerzo, a través de inversión, a través de mejor calidad y menores precios, yo he ganado ese poder de mercado y sigo con eso? Es decir, sigo dando los mejores precios, la mejor calidad a los consumidores y gano. Yo no le puedo sancionar a una empresa por ser eficiente o por brindar ese tipo de condiciones que favorecen a los usuarios. Lastimosamente, sí, y ese es uno de los principales problemas, que es lo que estamos tratando de cambiar en la lógica aquí del país, es el hecho de que la mayoría de empresas u operadores económicos, una vez que tienen poder de mercado, hacen abuso del mismo. ¿De acuerdo? Y cuando consideramos que hay abuso, es cuando se impide, restringe, falsea o distorsiona la competencia. En ese ámbito, lo que nosotros hacemos es efectivamente seguir casos de investigación. Pero ¿cómo podemos saber si una empresa o un operador está teniendo prácticas que hacen abuso de su poder de mercado?
Ya. El abuso de poder de mercado se puede dar en dos sentidos. ¿De acuerdo? El primero es lo que conocemos como prácticas exclusorias. Prácticas que lo que hacen es excluir a la competencia, sacar a la competencia del mercado. ¿Sí? Qué sé yo, como yo tengo mayor poder financiero, lo que yo hago es vender bajo el costo hasta quebrar a mis competidores para luego subir el precio. Por ejemplo, lo que se conoce como precios predatorios. ¿Sí? Hago acciones para eliminar la competencia fuera de lo que es la eficiencia, calidad y precios justos. Las otras son las que se conocen como prácticas explotativas. Explotativas, eso quiere decir que yo a través de mi poder de mercado, ¿sí?, afecto a los consumidores o afecto a mis proveedores. Es decir, no son exclusorias, que es a los competidores, ¿no es cierto?, sino más bien es en el orden vertical, es decir, afecto a los consumidores o afecto a mis proveedores. ¿Sabes qué? Como solo a mí me puedes vender, yo te voy a poner la condición de que este mes yo quiero hacer descuentos con tu producto, por lo tanto tú tienes que correr el riesgo. Es decir, tú tienes que darme con descuento y yo voy a dar ese descuento. Le obligo a mi proveedor, ¿no es cierto?, a ciertas condiciones para que pueda venderme el producto. Esas son prácticas abusivas, explotativas. También tenemos, y como les decía en un principio, lo que se conoce como los acuerdos o prácticas restrictivas. Estas son acciones, estos son procesos que se llevan cuando entre dos o más operadores, entre dos o más competidores se ponen de acuerdo. Esto es sancionado per se. No puede haber que dos operadores o dos empresas se pongan de acuerdo. ¿Sí? En este ámbito pueden ser, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Digamos que Emilio y yo somos los únicos que vendemos agua aquí en el auditorio. Y yo le digo, Emilio, ¿sabes qué? En vez de competir entre los dos, vendamos los dos a $3, porque como somos los únicos, solo a nosotros nos pueden comprar. Entonces no importa, pongamos un precio, fijemos el precio entre los dos, $3. Entonces eliminamos todo tipo de competencia y ustedes como consumidores no les toca de otra que si quieren consumir agua, ¿no es cierto?, nos tienen que pagar o a Emilio o a mí $3. Cuando tranquilamente, si nosotros no nos pusiéramos de acuerdo, Emilio puede vender a 1.50 y si yo quiero ganar más consumidores me bajo el precio y vendo a 1, y empezamos en un tema de tratar de que sea la mejor calidad, el mejor servicio al menor precio. ¿De acuerdo? Fijación de cantidades, fijación o prohibición de desarrollo tecnológico. ¿Sabes qué, empresa 1? Este año no hagamos inversión en tecnología, quedémonos ahí. Ya no desarrollemos mejor calidad ni nada, porque eso es más costo y mejor pongámonos de acuerdo nosotros y afectemos a los consumidores cobrándoles más. Entonces eso es lo que se conoce como acuerdos, prácticas restrictivas, y están prohibidas per se y sancionadas per se. Es decir, incluso ni siquiera es necesario que haya la práctica, sino solamente el acto en donde se ponen de acuerdo. Es decir, si nos ponemos de acuerdo hoy día para aplicar la acción mañana y nos cogen hoy día, es decir, la acción no se aplicó, igual es sancionado. ¿De acuerdo? Y por último tenemos lo que conocemos como prácticas desleales. Este es un ámbito un poco más legal, digámoslo así, ¿sí? Y es cualquier hecho, acto o práctica contrarios a los usos, costumbres honestos en el desarrollo de las actividades económicas. ¿Cuáles son los principales ejemplos claros de prácticas desleales? Actos de confusión, actos de engaño, violación de norma, inducción a la violación contractual. Aquí tenemos, y aquí ustedes se acordarán, el tema de los, por ejemplo, aceites light. No sé si ustedes se acuerdan que existían los aceites light. Era una mentira, era una completa mentira, nos tenían engañados, pero desde hace años, porque no existen los aceites light. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros iniciamos la investigación, y esto como ustedes vieron en el video, iniciamos una investigación contra la Fabril, que es la empresa que vende los aceites light, ¿sí? Y en el medio de la investigación, bueno, ellos aceptaron la culpa y firmaron un compromiso de cese, es decir, se acercaron a la superintendencia y dijeron, ¿saben qué?
tienen razón, nosotros hemos estado haciendo actos de engaño y por lo tanto nosotros queremos firmar un compromiso de cese. ¿Sí? En ese caso, lo que se hace en la superintendencia es, se cobra una subsanación de la multa, es decir, no se cobra toda la multa porque el operador económico acepta, en el proceso acepta la culpa y con eso generamos, digamos así, de cierta manera un panorama en el cual, como siempre lo hemos dicho como superintendencia, nuestra intención no es sancionar a todo el mundo, no es de entrar a palazos a todo el mundo a sancionar, sino es el hecho de generar una conciencia en donde entendamos que si nos manejamos en condiciones justas, en condiciones equitativas, eso va a mejorar la competencia y va a brindar mejores beneficios a los consumidores finales. Sí, entonces eso es lo que como ejemplos claros nosotros hemos desarrollado. Ahora también es súper importante el hecho de cómo nosotros como superintendencia podemos iniciar un caso de investigación. Sí, hay tres formas de cómo iniciamos un caso de investigación. El primero es a través de una solicitud por otro órgano de la administración pública, es decir, otra empresa pública o una institución pública nos dice, ¿saben qué? Superintendencia, inicien un caso en este sector. Entonces nosotros procedemos a iniciar un caso de investigación. La otra es cuando existe una denuncia, cuando una empresa, un operador económico, un consumidor se siente afectado, puede presentar la denuncia ante la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, ¿sí? Y tiene que contener estos 6 puntos principales. Eso está en el artículo 54 de la ley orgánica, ¿no es cierto? Y básicamente es toda la información que se tenga acerca de cuál es la práctica anticompetitiva, quién es el operador que desarrolló la práctica, y a través de eso nosotros evaluamos o desarrollamos el proceso de preinvestigación e investigación. ¿De acuerdo? Y la última parte es de oficio. ¿Qué quiere decir de oficio? Es cuando nosotros hacemos un estudio de mercado, en donde nosotros podemos ver que hay problemas, nosotros mismos iniciamos el caso de investigación, es decir, nadie nos avisa, sino que nosotros nos damos cuenta a través de un estudio que hay problemas, por lo tanto damos inicio de oficio a una investigación. ¿Cómo nosotros cuáles son las sanciones que la superintendencia puede imponer? Cuando existe una práctica, existen 3 niveles de sanción que nosotros, la Comisión de Resolución de Primera Instancia es la que impone ante una práctica anticompetitiva. Existen las leves, las graves y las muy graves. Cuando son prácticas leves, es del 0 al 8% del volumen de negocios de un año del operador económico. Cuando son graves, hasta el 10% de volumen de negocios, y cuando es muy grave, hasta el 12% de volumen de negocios. Un ejemplo claro y de cierta manera el más emblemático en el cual la superintendencia ha sancionado una práctica anticompetitiva, y ustedes conocerán, es frente a la empresa Claro, con el CLSA, Claro. A ellos nosotros les sancionamos con $138.5 millones. Y fue por una práctica en donde ellos tenían condiciones de exclusividad en algunos contratos de arrendamiento de terrenos. Entonces se impuso una sanción de $138.5 millones porque lo que hacían era evitar que la competencia pueda tener de cierta manera las mismas condiciones para prestar la señal a los usuarios y brindar un mejor servicio. Entonces cuando ustedes lo que hacen, ¿no es cierto?, es poner la torre en la punta de la montaña para cubrir la señal de todo el espacio alrededor de la montaña. Pero resulta que el terreno que estaba en la punta de la montaña, ¿no es cierto?, el contrato de arrendamiento que tenía Claro le decía al dueño del terreno, tú no puedes poner ninguna otra torre, ninguna otra antena en esta torre, si no yo te sanciono. Entonces los competidores, es decir, Movistar y CNT, lo que tenían que hacer era poner una antena aquí y cubrían solamente esta parte. Entonces les tocaba poner otra acá y cubría solo esta parte. Y les tocaba poner otra acá y cubría solo esta parte. Les tocaba poner 3 o 4 antenas cuando Claro tenía que poner únicamente una. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes mayor infraestructura de costos? Obviamente quien termina pagando
eso es del consumidor final y por lo tanto los precios eran mayores. Entonces lo que nosotros hicimos fue que no puede existir cláusulas de exclusividad, ¿sí?, sino que tiene que haber igualdad de condiciones. E incluso dentro del proceso de investigación, nosotros le dimos la apertura a Claro para que firmara un compromiso de cese y pudiera evitar la multa total. Es decir, miren, acérquense, acepten la culpa, firmen un compromiso de cese y desde ahora en adelante quiten las cláusulas de exclusividad y listo. Pero a veces también la arrogancia de los operadores económicos, el típico es que yo soy grande y a mí nadie me topa, influye mucho y por eso nosotros sin ningún reparo y sin ninguna condición impusimos la multa que debimos haber impuesto, que fueron $138.5 millones al operador Claro. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de generar como superintendencia? Como superintendencia lo que tratamos de generar es que existan reglas claras y transparentes. ¿Para qué? Para que empresas, consumidores, pequeños y medianos productores puedan trabajar de una manera armónica, en condiciones igualitarias, equitativas, ¿sí?, y que no existan este tipo de prácticas que al final lo que terminan haciendo es afectando al consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un poco lo que yo les puedo comentar de qué es lo que hacemos como Superintendencia de Control del Poder de Mercado, y si tienen alguna pregunta estamos abiertos a cualquier pregunta, caso contrario les agradezco mucho su atención.